Bienvenidos una vez más a Doramitas en Español. Hoy les traigo el resumen del capítulo 5 de Forecasting Love and Weather, que traducido en español será Las inclemencias del amor. Ahora sí, comencemos. Iniciamos el capítulo con nuestra pareja favorita, despertando juntos. Al ver la hora, Jin Ha-kyung sale apurada al trabajo, pero olvida llevar el USB donde tenía la información que habían trabajado toda la noche. Entonces regresa al departamento y escucha a Lee Chi-woo molesto, hablando por teléfono con alguien, diciéndole que no le puede ayudar más y que nunca más lo vuelva a llamar. Esto llega a sorprenderla y al preguntarle quién era, él solo responde que es alguien que conocía. Comenzamos con los secretos entre ellos dos. Además, nos damos con la sorpresa que Shin Se-ho vive en el mismo edificio que Jin Ha-kyung, y algo me dice que él descubrirá la relación de nuestra pareja antes de lo que esperamos. En otra escena, los recién casados siguen discutiendo. Al parecer, la reportera Cha aún no entiende que Han Ki-hoon está molesto porque le mintió sobre su relación pasada con Lee Chi-woo. Volvemos con nuestra pareja favorita, que están en un silencio incómodo. Lee Chi-woo está manejando y de repente lo llama la reportera Cha. Jin Ha-kyung se da cuenta de la llamada y no dice nada, pero se le nota algo incómodo. Por su parte, Lee Chi-woo ignora la llamada. La situación se pone más tensa cuando de pronto ven en otro auto a Shin Se-ho. La cara de asustados y de sorpresa de ambos da risa. Ya en el ascensor, toda nerviosa, Jin Ha-kyung trata de explicar que ella y Lee Chi-woo se encontraron en el camino por coincidencia, pero Shin Se-ho no le da tanta importancia. Juntos entran a oficina y se enteran de todo el lío que causó las lluvias que hubo esa noche. Se ponen a analizar los cambios climáticos y Lee Chi-woo entra en discrepancia con Jin Ha-kyung en cuanto a su análisis. Su jefe se da cuenta que él tiene la razón y lo felicita. Cuando todos están en reunión, Dong-han aparece disculpándose por su tardanza. Su jefe lo llama para que tomen un café, ya que sospecha que algo está pasando con Dong-han. Pero él le miente, diciendo que está todo bien en casa. Pero la realidad es que la discusión que tuvo con su esposa hizo que él se fuera de su casa y terminara tomando toda la noche. Regresamos a la oficina donde Jin Ha-kyung se da cuenta que Lee Chi-woo recibe un mensaje y preocupado sale de la oficina, al parecer encontrarse con la reportera Cha. Y para la mala suerte de ella, cuando está de camino, Han Ki-hoon la ve y la sigue. La reportera Cha empieza a reclamarle a Lee Chi-woo de varias cosas. En eso aparece Han Ki-hoon y en vez de reclamarle por estar hablando con su esposa, le reclama por los artículos que publicó su oficina. Él le responde diciendo que su oficina no necesita el permiso para publicar algo que tenían que corregir, refiriéndose al artículo anterior que publicó la reportera Cha. Molesto, Han Ki-hoon va a reclamarle a Jin Ha-kyung de por qué contrataron a Lee Chi-woo, y tanto es su orgullo que piensa que ella hizo todo eso para vengarse de él, e incluso cree que ella aún no lo ha superado, y que está haciendo todo eso para recuperarlo. Me da risa, porque allí es donde le da su patadita para que deje de hablar tonterías. Definitivamente Han Ki-hoon se cree la gran cosa, porque piensa que a pesar de todo lo que le ha hecho a Jin Ha-kyung, ella aún está enamorada de él. Lo que él no sabe es que ella ya está en otras con Lee Chi-woo. Hago un stop en el resumen para comentarles que si les está gustando el video hasta el momento, apóyenme con un like para poder llegar así a más personas, y si quieren pertenecer a esta gran comunidad, no olviden suscribirse al canal. Ahora sí, continuamos. Después de esto, Jin Ha-kyung lleva a Lee Chi-woo a las cafeterías para que puedan hablar de la situación tensa que están pasando. Pero antes que comience, él le da un abrazo tierno, diciéndole que no hay nadie en la cafetería, para luego preguntarle de qué habló con Han Ki-hoon. Los dos explican del por qué estaban hablando con su ex, y Jin Ha-kyung le dice que lo que tiene es un acto loco, ya que ella salió con un chico del trabajo y fue humillada, y otra vez está haciendo lo mismo. La conversación termina en que él irá a la casa de Jin Ha-kyung en la noche llevando un vino. Vaya sorpresa que se da a ella al darse cuenta que casi son descubiertos nuevamente por Shin Se-ho. Yo creo que él ya tiene sus sospechas. Primero en el auto, luego en la cafetería. Cualquiera sospecharía. A la hora del refrigerio, Jin Ha-kyung va a una cafetería y logra escuchar a unos colegas que están hablando de ella.
de lo dura y despiadada que llega a ser con la gente que trabaja, y a decir verdad, a veces se le nota así, pero creo que tiene sus razones para exigir a la gente con la que ella trabaja. Y hablando de sus compañeros, vemos que Don Han está tan preocupado y pensativo por lo que pasa en su casa que no está tan atento a los cambios climáticos que está pasando en ese momento. Esto trae problemas, ya que sin que nadie dé aviso, empieza a llover fuertemente. Los reclamos de los ciudadanos llegan inmediatamente, ya que incluso en un edificio se va la luz por un cortocircuito. En la oficina, Jin Ha-kyung está molesta por lo sucedido y llama la atención a Don Han por la negligencia que tuvo, ya que dependiendo de los daños ocasionados, él puede ser despedido. Luego, llama la atención a Kim Soo-jin, quien se pone a llorar por lo dura que es con ella. Sinceramente, Jin Ha-kyung tiene razón, pero creo que hay maneras de decir las cosas. En este caso se pasó, y todos los compañeros de la oficina se dan cuenta de ello. Luego, Don Han y Jin Ha-kyung son llamados por su jefe, y en una reunión interna les están informando sobre los daños ocasionados por las lluvias. Lamentablemente, hay 2 personas desaparecidas. Esto hace que Don Han quiera asumir toda la responsabilidad, ya que se siente culpable por lo sucedido, y esto molesta a Jin Ha-kyung, ya que quien es responsable por todo eso es ella, al ser la jefa de todo el equipo, y le deja claro a Don Han que no se tome atribuciones que no le corresponden. Definitivamente en la oficina hay cierta tensión entre todos, ya que Jin Ha-kyung es muy dura al decir las cosas, y no es tan segura al dar sus órdenes, algo que una compañera lo nota y le aconseja que cambie. A la salida, Jin Ha-kyung va al lugar donde desaparecieron las 2 personas, y se encuentra con Don Han, que le dice que no va a poder dormir y que al estar pendiente demuestra su sentido moral. Gracias a Dios encuentran vivos a las 2 personas desaparecidas, y ya un poco más calmado, los 2 van a comer y a tomarse unos tragos. Don Han está pasando por una situación difícil en casa con su esposa, y encima la responsabilidad que tiene en el trabajo hace que se pase de copas y termine borracho. Jin Ha-kyung trata de sostenerlo y pedirle su dirección para enviarlo a su casa, en un taxi, pero él le dice que no tiene a dónde ir, así que no se le ocurre mejor idea que llevarlo a un motel. Por otra parte, vemos a Lee Chi-woo comprando un vino y tratando de llamar a Jin Ha-kyung, porque habían quedado en que él iría al departamento, pero ella no le contesta. En ese momento recibe nuevamente esa llamada que lo preocupa y lo molesta a la vez, y eso lo hace salir de la tienda, y lo vemos luego en un cajero retirando una fuerte cantidad de dinero y dirigiéndose a un motel donde al parecer le dará el dinero a la persona que lo ha estado acosando. Para su mala suerte, a la salida del motel se cruza con Jin Ha-kyung, quien está llevando todo borracho a Don Han. Ambos se preguntan, ¿qué haces aquí? Y la cara que ponen es única. Y claro, ¿qué pensarías tú si vieras a tu pareja salir de un motel o vieras a tu pareja entrando a un motel con otra persona? Cualquiera tendría sus dudas. Y con esa tensa escena finaliza el capítulo 5 que nos ha hecho reír, preocuparnos y ponernos nerviosos por nuestros protagonistas. Nos quedamos con ansia de ver lo más pronto posible el capítulo 6. Queda agradecerles a todos por su apoyo y no se olviden de suscribirse al canal y apoyarme con un hermoso like. Nos vemos y hasta la próxima.